La Tierra, un planeta verde y azul, ha vivido las más asombrosas transformaciones. Hoy hablaremos de una de ellas, el Pleistoceno. Pleistoceno inicia aproximadamente hace 1.6 millones de años y finaliza hace 10.000 años, con el inicio del Holoceno. Junto a este conforman la era cuaternaria, es también conocida como la era del hielo. Es muy conocida por su actividad volcánica y tectónica, así como sus glaciaciones generalizadas. Las glaciaciones se alternaban con interglaciaciones de clima mucho más templado. No obstante, las condiciones en la Tierra no eran tan frías como se presentan en las películas o dibujos animados, y los cambios climáticos que daban lugar a las glaciaciones no sucedían tan rápido. En su máxima cubierta glaciar llegó aproximadamente a medir 70 millones de kilómetros cuadrados. Debido al almacenamiento de agua en el hielo, el nivel del mar bajó aproximadamente 130 metros, lo que dio lugar a planicies continentales y que en ellas crecieran regiones boscosas. En este periodo evolucionan y se extinguen muchos mamíferos. El Taratiense es una edad de la época del Pleistoceno. Bueno, realmente es la primera. Es una división de una escala que existe temporal geológica. Es la cuarta y más reciente o piso del Pleistoceno. Bueno, realmente sus límites cronométricos se sitúan entre los años 126.000 y lo que son el 11.184. Dentro de su paleografía que había en ese tiempo, que realmente era un círculo ártico, se encontraba la tundra, que realmente es un bioma que se extiende alrededor sobre un permafrost, formando, como por decirle, una capa más o menos como de este grosor, de un hielo que era como desértico, era como decir un hielo helado. Además, por un dato importante, la tundra es un bioma que se caracteriza porque tiene un subsuelo que está abajo de nosotros, que es realmente helado hasta la época de verano. Además, la falta de vegetación arbórea en ese lugar, como por ejemplo los helechos, los musgos, los líquenes, hacía que no hubiera tanta vegetación y tanto, por decirlo así, oxígeno. Además, dentro de sus glaciaciones que hubieron en ese periodo, fueron vastas proporciones de tierra que quedaron, como por decirlo así, soterradas o completamente cubiertas de hielo. Las capas de la glaciación, las más famosas, por decirlo así, la primera fue la que se llama Nebraskiense, que fue la primera. La segunda fue la Canadiense y la otra fue de Ward o Wisconsin. Además, también podemos mencionarles que dentro de su espeleología, que realmente es el estudio de las cavidades subterráneas que están abajo de nosotros, podremos decir que lo que marcó esa época es lo más importante que realizaron en una cueva que se encontraba dentro del borde del Monte Miral, que se encuentra en el continente europeo, realmente en España. Dentro de la paleontología de esa edad, tenemos siempre el predominio de los mamíferos que realmente en esa época se consolidaron, se destacaron, vivieron, pero a la vez también se extinguieron dentro de esa edad. Tenemos los más destacados, que es el Glyptodonte, el Mammuthus, también tendremos el Colodonta, el Antiquitatis y por último, pero tampoco menos importante, es el Macerodontinus. Dentro de la extinción de esa edad, tenemos que gracias al clima, al medio ambiente y a la translocación del tiempo, todo cambió. Las grandes biomas y las grandes ciudades que en ese tiempo existían se extinguieron como los mamíferos y cambiaron porque fueron vulnerables a estas perturbaciones que en su hábitat causaron una regresión de la sabana y un avance de un desierto, pero en esa época el desierto era un desierto pero helado, y fue la segunda expansión de las poblaciones humanas que ejercimos una presión de nosotros hacia ellos y exterminándolos con lo que es la caza. Los periodos Ionese y Calambriese son parte del Pleistoceno. Durante esta época, el naturalista Louis Agassiz en 1837 encontró que los grandes bloques, así como las rocas lisas y estriadas, y los depósitos de arena y grava encontrados en gran parte de Europa, se debieron a grandes glaciares que eran arrastrados en la superficie terrestre.
Hoy sabemos que el Pleistoceno empezó hace 1.6 millones de años, o como comúnmente nosotros lo conocemos, la Edad de Hielo. Y una de las caracterizaciones de esta época eran los grandes glaciares, sobre todo en el hemisferio norte. Las glaciaciones han tenido muchos efectos directos e indirectos sobre la superficie de la Tierra. Y esto lo podemos observar en grandes paisajes, sobre todo en el norte y también en las montañas del oeste. Debido a la ubicación de los glaciares o donde se han encontrado, ellos llevan el nombre de estos lugares. Los geólogos han encontrado 4 episodios importantes ocurridos sobre todo en Norteamérica, a los cuales han denominado Kansas, Illinois, Wisconsin y Nebraska. Edad gelasiense fue añadida recientemente al Pleistoceno, ya que esto antiguamente pertenecía al Plioceno. La Comisión Internacional de Estratigrafía adelantó este periodo al inicio del Pleistoceno y se deriva desde el año 1806 hasta el 2588, con el objetivo de que se incluyeran todos los ciclos recientes de glaciaciones, hasta la incorporación del gelasiense y el proceso de formalización de las escalas estratigráficas. La escala estratigráfica internacional nombra estas 3 edades como el Pleistoceno inferior, el Pleistoceno intermedio y el Pleistoceno superior. Y estos también son nombrados como Calabriense, Ioniense y Tataraniense respectivamente. Dentro de este periodo gelasiense se da o se marca básicamente lo que es el desarrollo humano, y este corresponde a las etapas que básicamente están añadidas al Paleolítico, que este es una de las edades que pertenecen al periodo antiguo, donde se da la aparición del primer hombre de Neandertal. El hombre Neandertal pertenece básicamente al periodo Paleolítico, que estas coinciden con la época del Pleistoceno. Básicamente este tipo de vida que llevaban este hombre neandertal era cazador, recolectador, y de esta forma él conseguía su comida, ropa, leña y materiales para hacer sus herramientas y cabañas. Y se caracteriza también por el uso de las piedras talladas, aunque también se usaban otros utensilios hechos por materiales como los huesos, las astas, las maderas, el cuero, las fibras y vegetales. La fabricación de estas herramientas de piedra comienzan con el Paleolítico inferior, con la aparición de otra especie llamada Homo habilis, que probablemente fue el responsable de la cultura oldubayense. Su característica principal era la cacería, ya que es poco importante al inicio del Paleolítico, predominando la recolección y el carroñeo. A medida de que el cerebro del humano se va desarrollando, la caza va adquiriendo mayor importancia. En esta época también aparece el que es el Homo erectus. El Homo erectus producía una industria lítica que pertenece principalmente al Archelense y probablemente conocía el uso del fuego, vivían en grupos pequeños y bandas, y en ellos existía el no haber división de trabajo, ni se especializaba directamente en alguna rama, salvo que las debía a las diferencias físicas entre los distintos individuos que se daban en ese entonces. Después de ella inicia otra nueva especie llamada Homo neanderthalensis, que fue una especie bien adaptada al frío extremo, en este caso, como en el periodo de las glaciaciones que se dio en esta época. El estilo de los utensilios líticos del Paleolítico medio, fabricados con los neanderthalenses, pertenecían a la cultura musterienses y al medio levayoisis, que consistía en la preparación particular del núcleo lítico para la obtención de lascas de formas predeterminadas. El periodo Paleolítico superior está asociado a la aparición del Homo sapiens, y como anteriormente se dijo, su cerebro estaba más desarrollado, y es por eso que sus avances fueron más tecnológicos, derivado que incluyeron la fabricación de finas láminas de piedras y cuchillos, buriles y
raederas, además de otras herramientas hechas de hueso, cornamentas y materiales como arpones, dardos, anzuelos, agujas con un ojo y la lámpara de aceites, cuerdas y la fabricación de las primeras cerámicas. En conclusión, podemos decir que esta época fue la más sobresaliente de la era cenozoica, que pertenece al periodo cuaternario, derivado que en ella se inicia la aparición del hominios y la existencia del hombre en la Tierra como especie dominante. That you're settled down, that you